Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Vamos a comenzar con el bloque 3 de historia, la Guerra Fría y sus efectos en los países con un proyecto político y económico distinto. El tema de hoy es la Guerra Fría, características y consecuencias. Se llama Guerra Fría a un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 a 1989 entre dos bloques liderados por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS. Estados Unidos era el líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas. Defendían el capitalismo y la democracia liberal como sistema político. En cuanto a la Unión Soviética, encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. La Guerra Fría tuvo las siguientes características. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Los bloques estaban organizados mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico del Norte, mientras que la URSS, el Pacto de Varsovia. Se produce una fuerte escalada armamentista, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques se dedican a acumular armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración de ese poder y capacidad de destrucción se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor a un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en 1960. Además, sus diferencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente Asia y África, que eran los países que no estaban alineados directamente con ninguno de los bloques, como fue la Guerra de Corea de 1950 a 1953, la Guerra de Vietnam de 1955 a 1975 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. En las sociedades, el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un estado sobre otro. Lo importante era demostrar y hacerles ver a los demás quién era el mejor de ellos. Las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir en: la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarma a los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alerta enormemente a los soviéticos. El temor de que tanto Estados Unidos como la URSS se atacaran los unos a los otros. La versión personal que Franklin Roosevelt tenía contra Joseph Stalin, que era el presidente que detenía Rusia durante la Guerra Fría. Y aquí la Unión Soviética temía que los Estados Unidos tomara a Europa como base de ataque contra ellos. ¿Cuáles fueron los efectos que trajo consigo la Guerra Fría? Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron bloques militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Debido a que tanto una como otra ayudaban o apoyaban a los diferentes frentes en guerras de otros países, se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumba debido a las debilidades económicas y el muro de Berlín cae en 1989. Esto es considerado como uno de los acontecimientos que pone fin a la Guerra Fría. Por tanto, se llega a la desintegración del Pacto de Varsovia, convirtiendo a Estados Unidos como la única superpotencia del mundo. Esto nos lleva a el derrumbe del comunismo. Además, estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas logran su independencia. Estos son algunos países que tuvieron guerra caliente durante la Guerra Fría. Se refiere a aquellos que pelearon
con armas. Tenemos a Israel, Palestina, China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Cuba, Nicaragua, Chile, Argelia, Afganistán, Hungría, República Democrática del Congo y Yugoslavia. ¿Cómo se llega al fin de la Guerra Fría? Luego del desarrollo económico de 1950 a 1960, ambos países caen en crisis en 1980, tanto por la injerencia política con otros países como por la escalada armamentista, ya que ambas consumían gran cantidad de recursos. Esto hace que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev comiencen a tener reuniones, una en Reykjavik en 1986 y otra en Washington en 1987, acordando la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. Es la URSS la que inicia una serie de reformas internas y logra una apertura hacia el occidente, lo que da el fin al comunismo. De manera simbólica, la caída del muro de Berlín se ha visto como uno de los eventos que marca el fin de la Guerra Fría. Y es todo por esta clase. De nuevo les recuerdo, les doy una visión general de todo lo que conlleva la Guerra Fría, porque como con otros temas antes vistos, nos podríamos llevar todo un semestre y no terminaríamos de desglosarla de manera completa. A su vez les recuerdo que me pueden mandar WhatsApp de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche, ya sea para alguna pregunta sobre el contenido o sobre su tarea. Si necesitan que hagamos alguna videoconferencia, nos ponemos de acuerdo y la realizamos, ya sea de manera individual o de manera grupal. Eso sería todo. Cuídense mucho. Si salen, no olviden tomar las medidas necesarias. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.